Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. ¿Cuáles son los lugares más profundos del planeta? Se podría dar una respuesta dividida en dos partes. Por un lado, el lugar más profundo natural y por otro lado, el lugar más profundo artificial. Por el lado natural, el lugar más profundo se encuentra en la fosa de las Marianas, especialmente en el abismo de Challenger, un punto específico dentro de la fosa que se encuentra a una profundidad de 10.924 metros. Casi 11 kilómetros de profundidad tiene el abismo de Challenger. Y por otro lado, dentro de lo que sería el lugar más profundo hecho por el hombre artificialmente, se trata de el pozo superprofundo de Kola, que se encuentra en Rusia. Fue realizado en su momento por la ex Unión Soviética y lograron perforar un pequeño hueco en el sentido del ancho, ya que era muy angosto, solamente medía 23 centímetros de ancho, pero de profundidad es hasta más profundo que la propia fosa de las Marianas, ya que tenía una profundidad de 12.262 metros, es decir, un poco más de 12 kilómetros. De todas formas, en comparación a lo que sería la distancia que habría aproximadamente al centro de la Tierra, el pozo de Kola solamente representa un 0,19% de la profundidad que se ha excavado para llegar al centro de la Tierra. Es decir, hacia adentro conocemos bastante poco del planeta. ¿Y por qué no se ha podido excavar más? Bueno, básicamente porque ya a 12 kilómetros de profundidad la temperatura es tan pero tan alta que las máquinas de excavación no pueden seguir cavando. Y por eso ha quedado estancado ahí, que de todas formas sigue siendo muy pero muy profundo. Volviendo a los lugares más profundos naturales, se podría hacer un ranking con uno por cada continente o por cada océano. Dentro de cada océano, en el caso del Pacífico, viene a ser la fosa de las Marianas con el abismo Challenger. Pero también en otros continentes hay lugares que son realmente muy profundos. Por ejemplo, en segundo lugar, podríamos establecer que el océano Atlántico tiene un punto muy profundo en lo que sería la fosa de Puerto Rico, en un lugar específico que se le llama el abismo de Brownson, que tiene una profundidad de 8.378 metros, poco más de 8 kilómetros. Después, en tercer lugar de los continentes, podríamos hablar de la fosa que se encuentra en las islas Sandwich del Sur, dentro del océano Antártico, que vendría a ser el abismo Factorian, que tiene una gran profundidad, de hecho tiene 7.432 metros de profundidad. Después, en cuarto lugar, podríamos ir al océano Índico, específicamente en la fosa de Java, que tiene una profundidad de 7.187 metros aproximadamente. Y en quinto lugar, dentro de lo que se vendría a ser el océano Ártico, se encuentra el abismo Molloy, que es menos profundo que los anteriores, pero de todas formas tiene una profundidad bastante grande, ya que tiene 5.551 metros de hondo. Luego de estos 5 grandes lugares, hay que entender cómo se hace para mapear, por qué es importante mapear los océanos, y además les voy a comentar algunas particularidades que tiene el abismo de Challenger, el más profundo de todos, y si hubo algún humano que llegó hasta allí y quiénes fueron. Para comenzar, Five Deeps es una empresa que ha hecho uno de los mapeos más detallados del océano que se conoce hasta la actualidad. De todas formas, el mapeo que se ha hecho es bastante escaso, en el sentido que Five Deeps solamente ha conseguido mapear el 20% de todos los océanos del mundo, es decir, hay un 80% del océano el cual es muy desconocido y está muy poco claro y es muy poco medido. En el sentido de que, por ejemplo, algunos descubrimientos que hizo Five Deeps
es que algunos lugares que se creía que estaba a cierta profundidad se dio cuenta de que estaba o 300 metros más arriba o 300 metros más abajo, lo cual es una diferencia bastante significativa. ¿Y para qué se utiliza el mapeo de los océanos? Tiene muchas funciones, pero una que podría ser muy importante sería para hacer un modelo de predicción futura del cambio climático. Porque si se sabe cómo cambia la temperatura exactamente o con mayor precisión en las corrientes oceánicas, se puede saber cómo podría ir cambiando el clima en diferentes lugares. Además, también es muy importante para programar un tendido de cables submarinos como pueden ser los cables de internet. Y también, por otro lado, puede servir y tener un gran uso para la pesca y para la conservación de la biodiversidad. Porque hay ciertas zonas específicas que hay más biodiversidad que otras. Entonces, para poder proteger y cuidar a las especies en determinados lugares, puede ser muy útil justamente tener mayor detalle de los océanos, de qué especies viven y en dónde. Pasando al tema de la fosa de las Marianas, que vendría a ser el hueco, la profundidad natural más honda de todas, se encuentra en el Océano Pacífico, específicamente la parte occidental del océano, y está cerca de la zona que se denomina el sudeste asiático, pero más cerca de las islas, de las microislas del Pacífico, y exactamente queda bien cerca de las Islas Marianas y las islas de Guam. La fosa mide 2.500 kilómetros de largo y únicamente 69 de ancho. Es mucho más larga que ancha. Estos datos los da el sitio que se llama Live Science, que se ha encargado de medirlo. ¿Y cuánta gente llegó a esta fosa? ¿Cuánta gente se sumergió en las profundidades? ¿Hubo humanos que llegaron hasta ahí? ¿Es posible? Es posible, pero realmente muy difícil. Hubo 3 misiones en toda la historia que han llegado hasta la fosa de las Marianas, especialmente hasta el abismo Challenger. La primera misión fue en 1960, que estuvo a cargo de una persona que se llamaba Don Walsh. La segunda misión fue hace 9 años, que fue en el año 2012, y lo hizo una persona muy famosa. Se trató de James Cameron, quienes seguramente lo deben conocer, pero para quienes no saben quién es, se trata del director de Titanic, es decir, una persona muy, pero muy conocida. James Cameron llegó a este lugar, se sumergió a la profundidad del abismo Challenger en 2012, pero el que llegó a mayor profundidad de todos, básicamente a lo que fue el fondo del abismo Challenger, fue un empresario que se llama Víctor Vescovo. Víctor Vescovo lo logró en el 2019, hace tan solo 2 años. Este video se está filmando en 2021. Y llegó a una profundidad de aproximadamente 10.900 metros. En el caso de Vescovo, con su nave que tenía una capacidad impresionante de aguantar la presión, pudo estar ahí hasta 4 horas. Es muy difícil llegar ahí, como les mencioné, por el tema de la presión, porque para que se den una idea, la resistencia que tenía el submarino con el cual se sumergió Vescovo podía aguantar una presión de hasta 1000 bares. Eso equivale a que una persona pueda aguantar sobre sí misma 50 aviones, es decir, una resistencia impresionante. Por eso también es tan difícil poderse sumergir. Sin embargo, bueno, este empresario lo ha logrado Víctor Vescovo hace tan solo 2 años. ¿Y cómo es la fosa en aspecto? La fosa de las Marianas tiene 3 grandes secciones. La primera de todas, que es la que está más superficial, que llega hasta los 183 metros de profundidad, tiene arrecifes de coral por sobre todo. Después, la segunda parte de la fosa llega hasta los 1600 metros de profundidad y ahí tiene lo que se suele conocer dentro de las profundidades del océano, que son volcanes de lodo y respiraderos hidrotermales, que son como una especie de chimenea que larga un humo gris bastante potente
Bueno, estas características, estas particularidades se encuentran dentro de la segunda sección de la fosa de las Marianas. Y de los 1600 metros hacia el fondo se encuentra la tercera capa, y dentro de esta capa se encuentra el abismo de Challenger, que como les mencionaba tiene más de 10.900 metros de profundidad, pero no es el único abismo que hay, sino que también hay otros más, que también son muy profundos. Por ejemplo, el abismo de la Sirena, que es el segundo más profundo después del de Challenger, que tiene un pico de profundidad de 10.809 metros. Aunque parezca realmente muy difícil que haya vida en esta zona, existe. Por supuesto, bastante limitada, pero existe. Por ejemplo, hay una especie que se llama pepino de mar. Después también hay otra que se llama anfípodos, que es como una especie de camarón muy brillante. Y también hay unos organismos unicelulares que tienen un nombre bastante complejo que se les llama xenofióforos. Y por otra parte también se encuentran microorganismos muy pequeños que se han podido registrar hasta un total de 200, que considerando una profundidad de más de 1600 metros, en algunos casos llegando hasta 10.000 metros de profundidad, es realmente impactante. Algo hay que tener en cuenta que lamentablemente se ha dado porque ocurre en todo el océano y es una problemática que aún queda pendiente por resolverse, tiene que ver con la basura que hay en el océano, y la basura y los plásticos, su mayoría plásticos, pero también otros tipos de basura que se encuentran dentro de los océanos. Y en el caso de la fosa de las Marianas no es la excepción. También la basura ha llegado a este lugar. De hecho, han llegado a encontrar hasta más de 3.500 piezas de basura dentro de esta fosa, que han encontrado de todo, desde bolsas de plásticos hasta juguetes, hasta latas de gaseosas, es decir, basura de todo tipo. Esto es un problema, por supuesto, para la biodiversidad, y hay que encontrar una solución para resolverlo. De hecho, hay proyectos que se están realizando y por ello próximamente en el futuro voy a estar armando un video y un podcast acerca de qué proyectos hay para limpiar la basura de los océanos. Y bueno, en cuestión, esto ha sido el episodio sobre los lugares más profundos del planeta, de la fosa de las Marianas, el pozo superprofundo de Kola en Rusia, y también los diferentes puntos de los diferentes océanos, y también por qué es tan importante mapear los océanos y cuánto se conoce y cómo son estos lugares. Así que espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo nuevo, y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau chau.